Hola chicos, voy a explicar un ejercicio nuevamente de medición de ángulos en el sistema cíclico o en radianes. Entonces leamos el problema. Dice: lee la magnitud y el sentido de cada rotación, luego dibuja el ángulo central correspondiente y expresa su medida en grados y en radianes. Entonces aquí está el ejercicio. Dice: un medio de rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos que analizar esta frase. Dice un medio de rotación. Un medio de rotación, ya sabemos que cuando nos referimos a rotación, cuando hacemos una rotación completa es un giro. Y un giro nos hace referencia a un radián. Entonces nos están diciendo un medio. Literalmente un medio de rotación. Entonces ahí tenemos que hablar de pi radianes. En el sentido de las manecillas del reloj, recordemos que los ángulos van creciendo positivamente en este sentido. Y cuando completamos esa vuelta damos 360 grados. Pero las manecillas del reloj, si observamos el reloj, ellas van moviéndose en este sentido contrario. Entonces, si este es el lado positivo, el de las manecillas del reloj va en sentido contrario, entonces sería un sentido negativo. Por esa razón, un medio de rotación en el sentido de las manecillas del reloj sería descrito de esta manera: menos un medio de pi radianes. Listo, ya lo tenemos en radianes. Ya expresamos su medida en radianes. Ahora hay que expresarlos en grados. Para pasarlo a grados, recordemos el factor de conversión. Tenemos pi radianes arriba, necesitamos pi radianes debajo. Y la equivalencia de pi radianes es 180 grados. ¿Listo? Entonces cancelamos lo que es igual, porque es una multiplicación. Podemos hacer eso. Entonces nos queda menos un medio multiplicado por 180. Entonces podemos multiplicar por 180 y después dividimos entre 1, o dividimos 180 entre 2 y después lo multiplicamos por 1. Es exactamente igual. Menos 1 por 180, menos 180 grados. Sobre 2, hacemos esta división: 180 entre 2. Mitad de 180, 90. Menos por más, menos. Entonces la respuesta en grados es menos 90 grados. Listo, ya hemos expresado la medida en grados y en radianes. Ahora nos corresponde dibujar el ángulo central correspondiente. El ángulo central como es negativo, quiere decir que no va en este sentido. Así haríamos un ángulo de 360 grados positivo. Lo que queremos hacer es un ángulo de menos 90 grados. Un ángulo de 90 grados
positivo sería todo esto. Así dibujaríamos 90 grados positivos, partiendo del origen. Tenemos el origen y nuestro primer rayo. Recuerden que un ángulo tiene dos rayos y un vértice. El primero de ellos está ubicado en el eje vertical con origen en el punto 0,0, y el otro es el que se mueve ya sea en el sentido antihorario o en el sentido horario. En este caso es sentido horario o en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si lo tenemos en posición central, tenemos que dar un giro de 90 grados en sentido antihorario. Entonces sería aquí. Menos 90 grados. Listo. Y hemos concluido con el problema. Muchas gracias por observar. Nos vemos en una nueva clase.